Así que vamos a conversar ahora con el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, sobre ese tema. Ministro, buenas noches. Buenas noches, David. Primero un saludo y felicitaciones por el relanzamiento del punto económico. Deseo muchos éxitos al programa, como lo fue en su anterior edición. Así es, muchas gracias por la felicitación y lo esperamos acá de todas maneras para conversar, porque además viene la COP y nos tiene que contar cuáles son las expectativas sobre esa cita en París. Así que lo esperamos en la próxima semana. Con todo gusto, con todo gusto. Yo estoy viajando a Nueva York, estoy la próxima semana acá y con todo gusto coordinamos ahí estaré. Perfecto. Ministro, cuéntenos por qué el Ejecutivo ha tomado esta decisión de que Petroperú no ingrese a explotar el lote 192. A ver, vamos por partes. Como dice el comunicado y la observación, el documento de observación que ya está en el Congreso, hay razones técnicas y razones jurídicas, legales y jurídicas, para haber tomado una decisión de esta naturaleza. Pero con un agregado que creo que es fundamental, cuando se lea el texto se va a entender en su real magnitud, y es que el Poder Ejecutivo ha planteado un artículo alternativo a consideración del Congreso, que coincide con el hecho que en algún momento Petroperú puede ingresar en lo que se llama la integración vertical, pero no debemos acelerar el paso, debemos permitir que una empresa como Petroperú esté debidamente potenciada y en consecuencia pueda participar en licitaciones que puedan existir sobre lotes libres. Entonces, la observación tiene un conjunto de argumentos de fondo que tratan de llevarnos justamente hacia ese planteamiento responsable, ordenado y gradual de la alternativa que ha planteado el Ejecutivo. Y estos son de distinta naturaleza. Estamos hablando, por ejemplo, de argumentos en relación a el rol que tiene que jugar Petroperú en lo que se llama el proceso de modernización de la refinería de Talara, que como tú sabes, David, es un proceso de gran costo, altísima inversión, son varios miles de millones de dólares, con una garantía del gobierno nacional que pone en evidencia la voluntad que se tiene de fortalecer a Petroperú, con garantías de terceros que va a tomar muchos años, pero que también exige que Petroperú ajuste sus cuadros, mejore su gobernanza o el gobierno corporativo, establezca una potenciación de su capacidad operativa para que poco a poco vaya caminando hacia la integración vertical. Una segunda línea argumentativa tiene que ver con lo jurídico definitivamente y tiene que ver con el hecho que el autógrafo, como se había planteado, tenía y chocaba con argumentos legales y constitucionales en relación a lo que es la política de inversiones, el gasto público y cuestiones contractuales. Hoy día tenemos un operador que es Pacific con un contrato de servicios. Creo que va a ser muy bueno, David, si tú a tu público le puedes señalar la diferencia entre un contrato de servicios, que es el de Pacific, muy corto por 2 años, a diferencia del que tenía Pluspetrol, que era un contrato de licencia que heredó de la Occidental, que fue un contrato de 40 años. Entonces la idea es que terminado el contrato de Pacific, eventualmente Petroperú, ya fortalecido, pueda participar en la licitación que se tiene que abrir en ese momento para un nuevo operador de un nuevo contrato de licencia. Una tercera línea argumentativa tiene que ver, David. Sí, por favor. Dime. Termine usted. Una tercera línea argumentativa tiene que ver con la voluntad que ha tenido el gobierno y que acaba de ser confirmada con el acta y el cierre que de manera muy adecuada ha llevado el ministro Bongese con los APUs de las cuatro cuencas, porque esa fue una zona por 40 años olvidada, que nunca como en este gobierno se han adoptado acciones muy concretas de llevar 65 plantas de agua a 65 comunidades, programas de salud, programas de educación intercultural, bilingüe, programas de remediación, a su vez de monitoreo ambiental. Incluso se está a punto de lanzar un monitoreo participativo, un estudio técnico independiente y un conjunto de otras acciones. Y finalmente el apoyo que el gobierno le ha venido dando a Loreto. No, es importante porque muchas interpretaciones equivocadas se han venido dando alrededor de este tema del autógrafo y creo que como nunca este gobierno con casi 4.000 millones de soles ha apoyado a Loreto en estos 4 un poco más años de gobierno, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Pero lo que ocurre es que el gobierno regional de Loreto tiene una gran dificultad porque está muy endeudado debido a una obra faraónica que hizo el gobernador regional saliente, de una obra de agua potable y saneamiento, de mal funcionamiento y además de altísimo costo. Entonces todo eso lleva a la alternativa que es la que te planteo. Petroperú se podrá ir integrando ordenada y gradualmente en lo que se llama la integración vertical, pero una vez que esté debidamente potenciada y pueda cumplir sus condiciones, a fin de no arriesgarla. Porque si uno toma decisiones aceleradas, la arriesga y de una manera indirecta la sabotea. Ministro, antes de entrar a una pregunta general, porque en verdad el tema da para mucho, del tema legal y técnico, lo que nos ha contado respecto al acuerdo que ha llegado el ministro Bongese con las comunidades, ¿quiere decir que ustedes ya no les preocupa el hecho de que puedan haber movilizaciones y paralizaciones como hubo hace unas semanas
cuando el Ejecutivo decidió que Petroperú no ingresara al lote 192? ¿Están seguros de que eso no va a pasar? A ver, distingamos. No, buena pregunta, David, porque hay que distinguir. Ha quedado claramente establecido, incluso en el acta, que las comunidades que están en las 4 cuencas del Pastaza, del Tigre, del Corrientes y del Marañón, son comunidades que tienen reclamos en relación a cuestiones sociales y ambientales. El tema de su entorno, de la calidad del agua, de la educación, la salud, la contaminación, la rehabilitación, es lo que les preocupa. Para ellos es indiferente quién es el operador. Lo que quieren es que cualquier operador sea capaz de manejar ambiental y socialmente bien ese lote, y por otro lado están demandando que se les atienda como se les está atendiendo ahora con plantas de agua potable y muchas otras medidas concretas. Entonces ellos lo han dicho abiertamente y lo ha expresado el ministro Bonjese. Para nosotros este tema de quién es el operador no es nuestra discusión, eso se está dando a otro nivel. ¿Pero no le preocupa entonces que pueda haber nuevamente protestas? No. Claro que sí, distinto es el nivel de lo que se maneja más políticamente desde el gobierno regional de Loreto. El gobernador regional de Loreto definitivamente frente a esta observación ha salido a señalar que se opone, que se van a reunir y lo único que queda es invocar a él como líder de una región tan importante para el Perú como es Loreto, a que sepa conducir a su pueblo con orden, con disciplina, con calma y en paz social. Uno puede discrepar, pero lo que ha hecho el Ejecutivo es hacer uso de su atribución, tal como el Congreso hizo uso de su atribución de aprobar un proyecto de ley y ahora volverá a hacer uso de su facultad. Entonces, estas son las reglas de la democracia. Creo que una vez que se lea a profundidad esta observación, que más que una observación es una alternativa, que tiene más de 10 páginas, o alrededor de 10 páginas, se podrá entender con exactitud que el gobierno está actuando responsablemente. Y no nos queda más que invocar a la paz y a que se conduzca Loreto con la tranquilidad que se merece. Bien, después de conversar con usted vamos a tener justamente un enlace telefónico con el corresponsal en Iquitos, John Guevara, para ver, que nos diga cómo están las cosas por allá el clima. Una pregunta, usted ha señalado que hay razones legales y técnicas. Digamos, ha habido un debate y eso es para una entrevista en vivo, pero yo le quería decir que, digamos, tal vez el mejor ejemplo de que había razones legales y técnicas para que el Petroperú ingresase al lote 192 es que la ministra de Energía y Minas en un primer momento se pronunció a favor del ingreso de Petroperú, que el ex ministro de Energía y Minas se pronunció a favor del ingreso de Petroperú, que los dos vienen del ámbito privado, que el presidente de Petroperú también se pronunció a favor y que después cuando el MEF dijo que no, todos se tiraron para atrás, que es lo que ha pasado mucho en este gobierno. Pero bueno, pero entonces es una muestra de que sí había razones técnicas para ingresar a ese lote. A ver, David, no es tan exacto lo que está señalando. Lo que la ministra hizo en algún momento fue conversar con la gente de Petroperú para evaluar si estaban en una capacidad técnica, en especial cuando la licitación abierta se había caído. Pero Petroperú expresó abierta y sinceramente que no estaban en capacidad. O sea, seamos claros, la empresa ha señalado, miren señores, yo no estoy ahora en capacidad de ingresar a una operación de la magnitud del lote 192, que son los pozos de petróleo más importantes del país, son de los que más petróleo se bombea. Hoy día Petroperú ya tiene que manejar el oleoducto norperuano, que tú bien sabes, David, necesita un urgente mantenimiento porque es una instalación muy vieja que produce un conjunto de derrames. O sea, ya tienen ellos un hueso duro que roer y ellos fueron capaces de señalar sinceramente, hoy día no estoy en capacidad de operar. Fruto de ello, como se había caído la licitación abierta porque no hubo postores, es que se planteó una conversación con un conjunto de otros operadores y se llegó a este contrato de servicios de muy corta duración, transicional, de 2 años, lo que no significa que se haya excluido a rajatabla a Petroperú, como señalé al inicio de esta entrevista, para la integración vertical en el futuro, pero ordenado y gradual. Este documento, David, tiene justamente como marco conceptual el que hagamos las cosas en orden, que no aceleremos procesos. Bien, ministro, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana para hablar del tema de la COP, pero también porque ahora que el programa se relanza a raíz de la Junta de Gobernadores, es interesante conversar sobre cómo la variable ambiental ha comenzado a jugar un papel fundamental en las decisiones y en las políticas que proponen estos organismos multilaterales. Sí, claro, y quizás te doy un adelanto de algo que probablemente para efectos de la televisión es primicia. Con ocasión o en los márgenes, como se dice correctamente, de la reunión de Junta de Gobernadores, va a haber el día 9 de octubre en Lima una reunión de ministros de finanzas y vamos a estar los 2 presidentes de la COP, creo que viene el ministro del canciller Fabius de Francia como presidente de la COP21 y yo como presidente de la COP20, para sostener un diálogo sobre finanzas climáticas. El mundo tiene mucha expectativa de esta reunión porque se quiere poder concretar lo que es la trayectoria de las finanzas climáticas
muestra que genere confianza en el proceso para lograr que en París tengamos un acuerdo climático suscrito. Entonces, el 9 de octubre, la discusión en el Perú, en Lima, entre ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales, es sobre finanzas climáticas en los márgenes de la reunión del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Y creo que va a ser una reunión muy importante. Muy importante. Bien, ministro, muchas gracias por este enlace y nos vemos la próxima semana. Listo, David, y felicitaciones de nuevo por el relanzamiento del programa. Gracias. Hasta luego a todos ustedes. Adiós. Gracias. Bien, entonces, ahora vamos con el enlace telefónico.